Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no recibes el milagro que tu vida necesita? ¿No has evaluado realmente que hay algunos factores internos que puedan estar impidiendo la intervención de Dios? Muchos de los problemas por los cuales nosotros no podemos ver realmente esas manifestaciones, esa intervención de Dios en nuestro quehacer, en nuestra propia vida, es porque en nuestro corazón existe un pecado que muchas veces no lo podemos identificar, y es el pecado de la incredulidad. En Mateo capítulo 13, en el versículo 53 al 57, Jesús habló acerca de ese obstáculo que impide que muchas veces Dios pueda hacer grandes maravillas en nuestra vida. Dios nos ama a todos por igual. El problema es que nosotros hemos interpuesto ese pecado para que Dios no actúe en nuestra vida. En Mateo 13:53 dice la palabra de Dios: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El no permitir el poder tener el discernimiento espiritual es uno de los grandes problemas de la incredulidad. No le permitimos a Dios realmente que pueda intervenir porque yo no puedo ver con mis ojos espirituales la oportunidad. Dice aquí la palabra en este versículo 54 que Jesús se fue a la tierra. Estamos hablando de Nazaret, donde él creció. Jesús creció en un ambiente de incredulidad. Por alguna razón, Dios determinó que el Señor Jesucristo creciera en ese ambiente para darle la oportunidad de poder creer. Pero ellos se mantuvieron resistentes, como muchas personas hoy en día se mantienen resistentes por su trasfondo social, por su trasfondo académico, por su trasfondo familiar, porque a lo mejor muchos de nuestros seres queridos son personas que no creen en Dios o se mantienen alejados de las cosas de Dios y no les importan las cosas espirituales. Pero ahí es donde Jesús llegó. Él sabía perfectamente que era un ambiente hostil hacia la fe, y Jesús se manifestó a ellos por misericordia. De igual manera, hoy en día Dios se manifiesta en nuestra vida por misericordia, a pesar que Él sabe que tenemos un corazón resistente a caminar a la fe. Pero al ser expuestos a lo sobrenatural, esta población de Nazaret no pudo explicarlo porque ellos preferían rechazar lo que ellos estaban oyendo y lo que estaban viendo. Dice ahí la porción: y se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Noten esto, ellos fueron expuestos a las maravillas de Dios a través de la palabra, la sabiduría y los milagros. Pero ellos se hacían un cuestionamiento: ¿de dónde tiene estas cosas? Entonces, a pesar de estar enfrente de lo sobrenatural, la persona que es incrédula se mantiene lejos de la oportunidad que solamente a lo mejor una o dos o tres veces en la vida se le van a presentar. ¿Por qué? Porque se enfocan en lo humano. Entonces, ante este cuestionamiento, ¿cómo es que Jesús, que creció aquí en Nazaret, tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces ellos se enfocaron en lo humano. Por eso que en el versículo 55 dice aquí la Escritura: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas?
Empezaron ellos a hacer una relación familiar y muchas veces las personas con las cuales nosotros hemos crecido son las personas que son más incrédulas a lo que Dios pueda estar haciendo en nuestra vida. Probablemente dentro del mismo seno familiar usted en este día está teniendo problemas porque no pueden creer lo que Dios está haciendo en su corazón. O de alguna manera usted también está señalando a aquella persona que Dios está haciendo algo, aunque usted le conoce, que conoce cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Sin embargo, se está acercando a Dios, pero entonces usted dice, ¿cómo es que esta persona ha podido cambiar si yo conozco su pasado? Entonces, vemos que una persona incrédula siempre se va a enfocar a lo humano y no puede investigar. Si nota usted en el versículo 55, en la segunda parte, hay aquí una pregunta y esta no la podían ellos contestar. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, esa pregunta era realmente una pregunta que nos incita a la investigación. Entonces, una persona incrédula no le gusta investigar, solamente se habla, pero no investiga. Esto era como para poder conocer un poco más a fondo por qué realmente Jesús tenía esa sabiduría y ese poder que desplegaba poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios y muchas cosas más. Una persona que se enfoca en lo humano no sabe contestar sus propias preguntas. Ellos hacían muchas preguntas, pero no las podían contestar. ¿A raíz de qué sucede todo este tipo de cosas? Sencillamente es porque la persona incrédula desaprovecha las oportunidades que Dios pueda intervenir en su vida. Esto es algo triste. Muchos se están autoeliminando de la bendición que Dios pueda hacer algo maravilloso en sus áreas financieras, el área familiar, a nivel personal, en su mente, en sus emociones. Tantas cosas Dios quisiera hacer. Ahora, todos tenemos la oportunidad de ser candidatos a los milagros de Dios. Jesús se acerca a la ciudad de Nazaret sabiendo él que era un pueblo resistente a creer. Probablemente usted es una persona así, una persona que es resistente a creer en Dios. Sin embargo, Dios se está acercando. A pesar que usted le está rechazando, Dios le ama. Pero Dios le va a dar la oportunidad. Ahora, no todos tienen fe en Dios y esto los autodescalifica de la oportunidad, como sucedió acá. Jesús se acercó, pero ellos no creyeron y se autodescalificaron de ese milagro. La incredulidad básicamente es un desprecio a Dios, pero la fe es el aprecio a Dios. Porque el que no cree hace a Dios mentiroso. Entonces, si nosotros estamos haciendo a Dios mentiroso, ¿cómo esperamos que Dios pueda hacer algo en nuestra vida? Por eso es importante creer, porque para el que cree, todo le es posible, dice la Biblia. Ahora, el problema es que tu lógica debe de llevarte a ser un investigador de lo que no entiendes. Si tú no entiendes algo de las cosas espirituales, investiga en la palabra de Dios. Haz análisis acerca de lo que Dios dice, pero por el temor a descubrir la verdad, no lo haces. Entonces, no tengas temor. La verdad es lo que te va a producir libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sé humilde y reconoce a Jesús como tu Salvador. Lo mejor es que puedas tú abrir tu corazón y decirle a Dios, Señor, ayúdame a poder creer. Yo te animo en esta hora a que seas un investigador. Lo que no entiendes de Dios, investígalo en su palabra y Dios te revelará lo que tú no puedes comprender y quedarás satisfecho de su respuesta. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.